Bienvenidos a un nuevo episodio de El Rincón del Escritor. Yo soy Jairo Morales, su conductor, y aquí hablamos sobre libros que nos gustan y sus autores, inspiraciones y consejos para escribir, así como también de café, noches de lluvia y gatos. En este episodio contaremos con la participación de Paola Moreira, quien es la host del podcast Perfiles e Influencias. Ella nos hablará sobre algunos autores latinoamericanos que estoy seguro les interesará. Así que vayan y prepárense un poco de café o sírvanse un poco de whisky y comencemos. Bienvenidos a este nuevo episodio. Entonces, empezamos este episodio con Paola, quien es la host del podcast Perfiles e Influencias. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola Jairo, ¿cómo estás? Gracias por tu invitación. Para los que nos escuchan, quiero que sepan de que esta es la segunda oportunidad que estamos tratando de comunicarnos. Anteriormente no pudimos por un detalle que tuve de mi lado. Y también pues contarles de que participé en uno de sus episodios del podcast recomendando un libro de Olga Tokarczuk. Pueden ir en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todos lados, en Spotify, y escuchar el podcast de Perfiles e Influencias de Paola y buscar el episodio donde aparezco yo. No les contaré cuál es, la cosa es que escuchen todos los episodios que tienen del podcast. Paola, por favor, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, yo quisiera más que nada aprovechar esta oportunidad conversando con vos para compartir ciertas ideas y conceptos de dos escritores a quienes admiro mucho. Me refiero a Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato. Me parece interesante poder plantear a través de sus propias voces y experiencias sus conceptos en torno a la escritura, al lenguaje y los géneros literarios para compartir con vos y con tu audiencia. Qué genial, muchísimas gracias. De hecho, esto es un tema que siempre he querido hablar, ¿sabes? Sin embargo, siempre he pensado que, al menos en escritores latinoamericanos, el que va a hablar al menos tiene que ser bastante de ese detalle. Yo particularmente he crecido leyendo en la escuela, a Cortázar, Sábato un poco. Borges, me acuerdo que había muchísimo detalle de que siempre describían como literatura perfecta. Quizás más adelante nos cuentes un poco más de esto. Obviamente, cuando estuve en el instituto empecé a leer el Aleph, me acuerdo, y era como que una especie de, ok, entiendo a qué se referían con literatura perfecta. Pero genial, de hecho estoy muy emocionado con que estés acá contándonos esto y me imagino que las personas que nos están escuchando en estos momentos también están así. Así que si nos están escuchando, tengan un lapicero y un papel a la mano para anotar todos los consejos que Paola tenga para darnos. Paola, por favor, cuéntanos. Bueno, me gustaría comenzar con Jorge Luis Borges. Una de las marcas de la literatura de Borges que lo diferencia de la mayor parte de los principales escritores del siglo XX reside en la particularmente rica relación que esa literatura establece con el lenguaje. Las formas en que Borges pensó, imaginó y usó el lenguaje están entre las contribuciones más importantes de su obra. Bueno, durante una entrevista le plantearon que él se había quejado algunas veces de verse como encerrado en el lenguaje castellano. Pero a lo largo de su obra se encuentran varios intentos, por lo menos en la ficción, de crear un nuevo lenguaje. Entonces Borges se refirió a las ventajas y desventajas del idioma español. Y dijo lo siguiente: el castellano tiene diversas deficiencias. Por ejemplo, en inglés, usted puede decir verbos y preposiciones. Usted puede decir, por ejemplo, loom over, think about, shake off, dream away, think away something, live up to. Y en español usted no puede. El español tiene una ventaja que es la sonoridad del castellano, que es la sonoridad del latín, ya que para el oído el castellano y el latín son más o menos iguales, lo cual no puede decirse de otras lenguas. No puede decirse, por ejemplo, que el sonido del francés se parezca al sonido del latín, aunque las raíces son las mismas. El español tiene otra desventaja que me señaló Jules Solar, el pintor Jules Solar, comentaba Borges, que son los adverbios, que se notan mucho en español, se notan mucho en la parte mecánica de la palabra. Si yo digo, por ejemplo,
lentamente, rápidamente. Lo que usted oye es la palabra, la parte mecánica de ella, es decir, la parte mente. En cambio, si yo digo en inglés slowly o quickly, lo que usted oye no es el li, sino el slow o el quick. De modo que el español tiene esa deficiencia. Y otra deficiencia que tiene es que las palabras tienden a terminar del mismo modo. Es muy difícil escribir una página en español sin asonancias y sin rimas. En cambio, en inglés, en francés o en alemán es muy fácil hacerlo. Si yo leo una página bien escrita en español, sé que el autor es una persona inteligente, alguien que conoce su oficio. En cambio, si leo una página bien escrita en francés, en inglés o en alemán, no lo sé. El español es todavía un idioma terco. Tenemos esa tendencia. Tenemos ante todo los adverbios, tristemente, alegremente, rápidamente, lentamente, y luego las palabras terminadas en ento. Descubrimiento, conocimiento, impedimento, esas chocan. Luego hay una asonancia que se repite siempre en el español, que es la de la I y la de la A, que tenemos en salía, subía, veía. Pero el español también tiene esta buena parte de fuerza. Cada idioma es como una serie de leyes de juego que el escritor tiene que aceptar. Y así yo sé que mi destino es la lengua castellana. Yo trato de ofrecerme bien en castellano y sé que esa aventura no es imposible. Así también posiblemente yo vea las virtudes en otros idiomas porque no tengo que luchar con ellos. En el caso del español sí tengo que luchar con él y por eso es que percibo estas deficiencias. Bueno, yo creo, Jairo, que en tener en cuenta estos detalles que Borges enumeraba, reside la diferencia en la calidad del trabajo de un escritor. Conocer los puntos débiles y fuertes del propio idioma, porque no tiene solo que ver con la estructura de las oraciones también, en la selección de las palabras, teniendo en cuenta su significado, pero también su sonido en conjunto al resto del texto, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo con eso. De hecho, te soy bien honesto, estoy bastante sorprendido con que alguien como Borges dijera algo así. Sin embargo, no sé si fue realmente algún texto de él, algún ensayo de él hablando de lo mismo, o lo leí en algún otro lado, en donde mencionaban justamente ese detalle del inglés, de que de alguna forma es mucho más fácil la descripción por sus monosílabos con los que tienen. Entonces es algo que el autor normalmente, al menos el autor que escribe en inglés, es mucho más sencillo de contar ciertas cosas. Ahora, he estado notando bastante de las cosas que has estado diciendo. Me sorprende bastante el hecho de cómo el castellano tiene sus deficiencias. Es algo que creo que sin querer hemos estado hablando bastante en estos episodios, no de la forma directa en la que lo acabas de mencionar tú, sino siempre hablando del hecho de el escritor tiene que escribir. Cuando menciono muchas veces el hecho de que hay que aprender a escribir, la única forma de ser escritor es escribiendo, la única forma de escribir es aprendiendo a escribir. Entonces, son cosas que quizás ahora que lo has mencionado has hecho mucho más tangible todo esto. El hecho de entender que quizás es difícil no porque seas malo como autor, sino porque es difícil porque el lenguaje con el que te toca estar o escribir es complicado. Me gusta bastante esta manera que Borges comenta de cómo aceptar el castellano y entregarse a la lengua. Es una manera como que de pronto, no sé si la palabra adecuada sea rendirse, pero de alguna forma como que aceptar en plan de, ok, ¿sabes qué? Yo escribo en castellano, me toca esto, esta es mi realidad, vengan acá, veamos qué vamos a escribir. Y eso es totalmente interesante. Me acuerdo bastante que, hablando de Haruki Murakami, el autor japonés, recuerdo, bueno, es uno de mis autores favoritos y de alguna forma leí muchos de sus ensayos y hay algún ensayo en donde él cuenta un poco cómo descubrió su estilo, cómo descubrió su forma de desenvolverse en el lenguaje. Él cuenta que en la época en la que decidió escribir su primera novela, él trabajaba en un bar de jazz, tenía un bar de jazz con su esposa, y de alguna forma en las madrugadas, cuando ya quedaban pocos clientes, se metía a la cocina del bar y
quería escribir en una vieja máquina de escribir en esa época, pero nos cuenta que habiendo escrito el primer capítulo de la historia que quería contar, no sonaba como él quería, no le gustaba para nada la forma en la que el japonés, al menos, le bloqueaba ciertas cosas. Y nos cuenta que en algún momento dijo, no, ¿sabes qué? Quizás debo escribirlo en inglés, porque él estudió inglés, él, si no me equivoco, incluso, no sé si dio clases o cursos en la universidad allá en Estados Unidos. Entonces, recuerda que él agarró un papel y un lapicero y se puso a escribir el primer capítulo de su novela, la primera novela, que es Escucha la canción del viento. La escribió en inglés. Y lo que Murakami cuenta es de que escribiéndolo en inglés, teniendo un lenguaje limitado, o sea, palabras limitadas, formas de armar palabras limitadas en el idioma de inglés, pues se encontró con una prosa que era mucho más, digamos, ligera en palabras, pero a la vez era muy estética, como que decir mucho con poco, como lo que conocemos ahora como el minimalismo. Entonces, de alguna forma, Murakami encontró eso en el inglés. Y es por eso que muchas personas bueno, críticos literarios hablan de que Murakami es un escritor que escribe no para el público japonés, sino para el público extranjero, porque muchas de sus historias están en inglés o las escribe de alguna forma partes en inglés y luego se traducen al japonés y bueno, al castellano. Nosotros en castellano tenemos la suerte de tener traductores de japonés al castellano directamente y eso realmente hace que no perdamos en absoluto la riqueza del idioma con la que escribe Murakami. Entonces, ¿por qué cuento esto de Murakami del japonés al inglés? Por la misma manera en la que comentaba Borges, como tenemos palabras en inglés que de alguna forma describen cosas de una mejor manera. Y por ejemplo, el slowly es algo que realmente yo me he dado cuenta. No sé si actualmente, bueno, no sé si en los oyentes que están ahorita, las personas que están escuchando, leen libros en inglés. Si es así, pues creo que van a entendernos a qué nos referimos cuando hablo de... El inglés es mucho más fácil, la estética es mucho más fácil de conseguir. Sin embargo, en castellano es algo que de alguna forma nos cuesta. Wow, estoy totalmente sorprendido con eso que has comentado, Paola, la forma en la que Borges ha dicho esto. Un poco recapitulando lo que has mencionado es lo que él mencionó, bueno, lo que Borges dijo, que cuando lee un libro escrito en español y es muy bueno, él sabe que el escritor es inteligente. Y le pasa lo contrario cuando lee algo en inglés o en francés. No sé tú qué opinas con este detalle de entonces el español al ser o el castellano al ser una lengua bastante exigente, más que difícil. Es un tema en donde, digamos, no cualquiera va a escribir, pero si quieres escribir vas a tener que enfrentarte a esto. ¿Tú qué opinas? Que creo que el español tiene una rima y un ritmo natural, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay que luchar mucho con eso para que no quede cuando uno va escribiendo, que Sí. quedan versos sin buscarlo. Entonces de repente hay que trabajar. Claro. Pienso que es importante para personas como vos y como yo que hacemos un podcast, por ejemplo, si quizás tenemos que leer algo. Claro. Creo que hay que darle un poco más de importancia cuando se escribe a pensarlo al idioma también hablado, porque de repente escrito no suena mucho todo este tipo de detalles, ¿no? Entonces... Claro, de hecho, Ursula K. Le Guin, escritora de ciencia ficción, hablaba bastante de esto. De hecho, recomendaba muchísimo a escritores que estaban empezando de que una vez que tuvieras tu borrador final, digamos, sea, no sé, el cuarto o quinto borrador, te pararas en medio de la sala y leyeras en voz alta. Porque no sé si la gente realmente sabe o es consciente de que cuando yo hablo o me refiero a estilo o tu voz, me refiero justamente a eso, es a cómo hablas con los demás. Un buen indicio de saber que estás haciendo por buen camino es cuando la persona que te conoce, tu mejor amigo, tu novia, tu pareja, lee algo que has escrito y te dice, oye, esto suena como tú, esto es como si me lo contaras tú. Eso es un indicio para saber de que estás haciendo por buen camino. Puede sonar fácil, pero es totalmente complicado realmente llegar a ese nivel de escribir con tu propia voz. Porque atraviesas muchísimas cosas, muchas de las barreras que mencionaba Borges. La barrera en cuanto a no solamente tienes el idioma, sino también tienes las palabras. Y la manera de poder vencer eso es leyendo muchísimo. Quizás leyendo Borges. Porque si uno se pone a leer a Borges, de pronto yo recuerdo que me sentí más inteligente. Te juro. Pero, por ejemplo, y esta es una reseña que dejé, me acuerdo, en Goodreads hace ya casi 10 años, cuando leí La Aleph por primera vez.
mencionaba que para leer a Borges tienes que haber leído muchísimo, muchísimo. No puede uno dedicarse a leer a Borges sin haber leído nada, porque el background con el cual él escribe es tan amplio que hay muchas cosas que pierdes si es que no has leído nada. No sé, y eso te quería comentar. Sí, cuéntame. Él mismo siempre hacía hincapié en que su obra prácticamente estaba basada en la de muchos otros autores, porque la obra en sí de Borges está basada en el Borges lector, ¿sí? Wow. Entonces, de repente, hace poco hablaba acerca del cuento de Borges, Funes el Memorioso, que se lo atribuyen a Nietzsche, al filósofo alemán, porque, bueno, comparan mucho la idea de todo lo que pasa en ese cuento. No quiero contarlo porque quizás alguien no lo leyó y quiere, pero después también dicen, no es Nietzsche, tiene que ver con otro autor, y de repente surge todo un debate acerca del tema, y tiene que ver con que de repente Borges leía muchísimo, entonces encontraba varias influencias, no solamente una, ¿no? Tenía mucho que ver con eso. Uno se pierde demasiado si no tiene un contexto un poco más amplio aparte de... Sí, wow, he leído poco de él. Bueno, he leído, me acuerdo en algún momento bastante, pero poco me refiero en los últimos años. Hace mucho que no leo nada de Borges y creo que Borges es un ejercicio mental extenuante y que creo que todo escritor debería hacerlo. Si es que quiere de alguna forma no imitarlo, porque francamente creo que es casi imposible. Sin embargo, sí aprender bastante de él. Y lo que mencionas, ¿no? El Borges lector. De alguna forma, todos los que escriben, creo yo, escriben porque llegaron a un punto en donde han estado leyendo bastante que dicen, creo que me toca ahora escribir y contar un cuento. Creo que es mi hora, ¿no? Y bueno, Paola, cuéntanos qué otro autor o qué otro tema nos querías conversar. Sí, ahora quisiera pasar a Ernesto Sábato, autor de libros como El túnel, sobre héroes y tumbas, Abaddon el exterminador, Uno y el universo. Hace ya algunas décadas le habían consultado acerca de la fidelidad en la descripción de elementos reales dentro de la novela. Sábato opinó que la literatura es un acto antagónico de la realidad, como lo es el sueño. Las transcripciones que da el sueño nunca son fieles en el sentido naturalista de la palabra. Son más bien un poco fantasmagóricas, un tanto simbólicas, pensaba Sábato. Años más tarde, ya encontrándonos con un Sábato más experimentado, más sabio, él nos invitaba a pensar en novelas como Crimen y Castigo de Dostoyevsky y ponía este ejemplo. Como primera lectura o interpretación, es la historia de un estudiante pobre, resentido, que por motivos sociales comete un crimen. Uno lee eso a los 15 años como una novela policial, decía Sábato. En segundo lugar, uno lo lee como una novela sociológica. Un estudiante resentido en una sociedad así y asá, y se hace una interpretación sociológica sobre la realidad rusa, las rebeliones, entre otras cosas. Ahora bien, Sábato hizo especial hincapié en lo que sería una tercera lectura. Él decía, cuando uno es más grande, alrededor de los 40 años, por ejemplo, al leer uno se da cuenta que lo que está en juego no es Rusia propiamente dicha, ni es el estudiante, ni la sociedad. Es el problema del bien y del mal. Es decir, que en una gran novela los problemas que se plantean no son meramente históricos o meramente sociológicos. En última instancia, y lo que está en juego en esas grandes obras, y por eso perduran, es el problema del bien y del mal. En esa misma entrevista, él puso otro ejemplo muy elocuente. Se trata de una carta que Marx
le escribió a Engels, en donde le plantea su asombro porque Sófocles nos sigue emocionando aunque las estructuras sociales, políticas y económicas son tan diferentes. Bueno, Sábato hacía una excelente apreciación y decía que precisamente los problemas que plantea Sófocles son los problemas eternos del corazón humano. El bien y el mal, la existencia o inexistencia de Dios, la rivalidad, el rencor, los grandes atributos de la condición humana, la envidia, etc. Todo eso es eterno, decía Sábato. Ahora bien, yo personalmente quería compartir esto con vos y con la audiencia del Rincón del Escritor, porque me resulta una información relevante y digna de tener en cuenta para cualquier escritor. No solamente aspirar a una excelencia en el manejo técnico del idioma y las estructuras, ya sea de una novela o un poema. También, y quizás en primer lugar, priorizar lo que terminará siendo el alma de lo escrito. Claro. El libro de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, considero que es otro claro ejemplo de cómo una obra puede perdurar en el tiempo si preserva estos grandes atributos de los que Sábato hacía mención. Sí, por supuesto. De hecho, es curioso que menciones El Principito en estos momentos, porque el otro día yo me cuestionaba, ¿un niño debería leer El Principito o debería leerlo un adulto? ¿Me entiendes? Es una pregunta... Ambos. No lo sé. Pero, por ejemplo, un niño lo entrenaría de una manera muy diferente. No sé si un niño... Es una opinión personal esta. No estoy seguro si un niño podría apreciar los layers, las capas que hay en El Principito. Es un libro corto, dibujitos bonitos, pero con metáforas totalmente grandes, como que abismos enormes. No sé si un niño podría apreciar bastante eso. Para mí, El Principito, por ejemplo, es algo que un adulto lo lee y recuerda la niñez. Y de alguna forma es como que una especie de ponerle una curita, una bandita a las grietas que tienes de tus problemas de niño o de adolescente. Esa es mi teoría. Bueno, pero más o menos como lo que comentaba Ernesto Sábato de leer Crimen y Castigo, ¿no? Que hay que leerlo en distintas etapas, ¿no? A los 15 años lo ves como una novela policial, luego como algo sociológico, claro. Luego te das cuenta de la filosofía que había detrás. Entonces, de repente, quizás también por eso El Principito es una gran obra. De repente uno puede encontrarle algo diferente cada vez. Creo que es la grandeza que uno puede encontrar en algunas obras muy particulares, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, ahora que lo mencionas, recuerdo que El Principito tiene una de las mejores dedicatorias del mundo. Creo que el autor se lo dedica a él mismo cuando era niño. Algo así. No me acuerdo bien. Creo que voy a tener que leerlo nuevamente acabando este podcast. Pero sí, me parece bastante fascinante esto que se menciona, ¿no? De cómo tras una tercera lectura las cosas cambian. Obviamente me falta mucho para llegar a los 40 años y tener mi tercera lectura. Me encanta porque puede ser inclusive algo metafórico esta tercera lectura. Sin ir tan lejos, y esto, bueno, quizás se rompe un poco la estética de literatura latinoamericana, pero hace un par de años volví a leer Harry Potter. Ya no tiene nada que ver, estamos hablando de fantasía. Pero por ejemplo, yo lo leí de pequeño. Yo crecí con los libros de Harry Potter. Lo leí cuando estaba en primero de secundaria, segundo de secundaria, y así me desvelé leyendo sus 7 libros. Pero por ejemplo, cuando yo volví a leer Harry Potter hace un par de años, te soy bien honesto, Harry me caía mal. Porque era un niño que no hacía caso y por eso lo querían matar. Era su culpa. Todo el tiempo. Los 7 libros fue su culpa. Nunca hizo caso. Sin embargo, yo lo leía porque ya era un adulto. Bueno, qué terrible suena decir eso, que soy adulto, pero lo leía con esos ojos de adulto y era como que, no, Harry, no vayas por ahí, te han dicho que es un bosque prohibido. O sea, no puedes ir, está prohibido. En fin, cosas así como esas hace que de alguna forma uno piense en esas obras que has leído de pequeño o de adolescente y que supuestamente te han marcado. ¿Qué sucedería, no? Me gusta bastante esta forma que menciona también en cómo, hablando ya de Sófocles, cómo
yo creo que fue un visionario con todos los problemas que han habido. Sí, son problemas universales, por supuesto. Yo crecí leyendo Sófocles, leí Edipo Rey y claramente literaturas como esas te trauman un poco de pequeño. Pero sí, es totalmente fascinante cómo todo esto que menciona es algo que te atrapa. Ahora, una de las primeras cosas que mencionaste hablando de Sábato fue de cómo él pensaba que la literatura en sí es un acto antagónico de la realidad y cómo de alguna forma es más parecido a un sueño. De hecho, me gusta bastante porque mencionaste realidad, mencionaste sueño y automáticamente a mi mente viene ese detalle de el surrealismo. ¿Cuál es tu opinión acerca de este aspecto de considerar los sueños y la literatura? ¿Para ti son lo mismo? ¿Qué, como lectora, qué cosa es lo que te hace escapar de la realidad? ¿Cualquier libro en particular o qué cosas te ayudan a seguir adelante en este mundo caótico en el que estamos ahora? Bueno, en realidad yo voy más que por el lado de la novela, por la no ficción, al contrario. Busco la parte de expresión a través de otras ramas del Ok, arte, como la pintura, por ejemplo. ok, Eh, claro. pero sí coincido con lo que decía Sábato, de que tiene un poco que ver con esto. Son como dos líneas paralelas, ¿no? El tema del Ujú. sueño, de la novela. Hay de alguna manera una relación. ¿Algo más que quisieras añadirnos en estas dos observaciones que nos has traído, Paula? ¿Algo más? No, yo en realidad, Ujú. ¿sabes qué me gustaría compartirte? Ya Claro. que lo mencionaste al principio a Cortázar, tengo acá una pequeña información de lo que él opinaba acerca de la novela. Si te parece, te la Por comparto a favor, vos y sí, a tu por público. favor. Sí. Bueno, en una entrevista en Madrid le preguntaron a Cortázar perdón, cuál debe ser la finalidad de la novela. Cortázar opinaba que seguramente cada escritor tiene sus propias finalidades al escribir una novela, pero en lo que a él se refiere, opinaba esto. Cada novela que he escrito era una tentativa de acercamiento con ese lector desconocido, pero al mismo tiempo tan presente que sentimos de cerca a los escritores. Y agregó lo siguiente: lo que yo quisiera es que el lector participara en lo que yo hago, que el lector fuese de alguna manera también un poco el escritor, por lo menos en un plano polémico, en un plano de aceptación o de rechazo. No me gustan los lectores conformistas, no me gustan los lectores que se dejan hipnotizar, me gustan los lectores que trabajan junto con el escritor, que tienen algo que decirle a él y por lo tanto a todos los demás. Me gusta mucho esta parte de cómo él siempre ha visto al lector como un escritor más o como una dupla en su literatura. De alguna forma justifica mucho más Rayuela. No sé cómo tomarían esto los oyentes, el hecho de lo que Cortázar opinaba respecto de cómo tu obra tiene que incluir al escritor. Sin embargo, se me viene a la mente algo que Stephen King contó en sus libros de el libro titulado Mientras escribo. Es un libro en donde de alguna forma cuenta la forma en la que narra. Y hablaba de cómo para él la escritura es un acto de telepatía. Porque hacía un ejercicio en la página en donde él escribía algo y automáticamente King te mencionaba, yo escribí esto, acabo de describir una escena que tengo ahora mismo en mi sala y tú te lo acabas de imaginar. Esa es la telepatía que tenemos. Ese es el acto de magia que hay entre nosotros. Y creo yo que de alguna forma Cortázar tenía esto, ¿no? Obviamente que lo llevaba a un extremo en donde literalmente hacía que el lector participara. Me acuerdo la primera vez que leí Rayuela y fue la primera vez que sentí una sorpresa tremenda y el pensamiento de esto se puede hacer, esto es posible, el editor le dijo ya, se publica esto. Es totalmente fascinante todo este detalle de cómo hacer de que tu lector de alguna forma interactúe. ¿Tú qué opinas al respecto de las nuevas formas de escribir? ¿Se han cambiado o qué es lo que hace que la gente siga leyendo todo esto? Yo creo que están existiendo cambios Uh -huh. no solamente en la escritura, en distintas ramas.
pienso que este tipo de profesiones son de alguna manera un medio de expresión para el ser humano, y el ser Claro. humano está condicionado por lo que está sucediendo en su realidad en la actualidad, y junto con eso muchas otras cosas. Entonces es inevitable que haya cambios, ¿no? Y procesos. Uh-huh. Yo con lo que me quedo de todo esto que estamos charlando es que cada escritor evidentemente tiene o tenía una visión, una opinión o concepto diferente acerca de los géneros literarios, del idioma, uh-huh, de su relación con los lectores, etc. Y aún así, aunque fueran tan distintos, todos eran igual de válidos. Entonces creo que tiene que ver también con descubrir el carácter de uno, ¿no? Un poco inspirarse, pero marcar algo que sea auténtico y no perderlo, ¿no? Exactamente, eso es lo que proclamamos en este podcast. Sí, vas a sonar igual a tus autores favoritos, es normal. Para encontrar tu voz hay que sonar como otros al inicio. Pero lo que importa al final es de que te encuentres a ti mismo, tanto metafóricamente como literalmente. El hecho de, ok, esta es mi voz, es así como sueno y es así como voy a escribir. Puede cambiar tu estilo, pero no puede cambiar tu esencia. Es muy diferente. Me gusta bastante todo esto que nos has traído en este episodio, Paola. Realmente ha sido bastante enriquecedor y estoy seguro que muchos de los oyentes ahora mismo tendrán preguntas. Si es así, pueden escribirnos tanto a mi Instagram, me encuentran como Jairo Morales Books, y en Twitter como Jaime Morales. Paola, si nos puedes hacer las introducciones de tus redes sociales y de tu podcast, por favor. Sí, claro. Pueden escuchar el podcast en www.perfileseinfluencias.com y también, bueno, pueden contactarse a través de @perfileseinfluencias en Instagram, o escucharnos a través de plataformas como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher, TuneIn, Acast, etc. Gracias por traernos esto. Realmente ha sido una experiencia totalmente enriquecedora, como lo comentaba hace un rato. Y me ha encantado que nos hables de tus autores. Quizás, no sé qué opinas, tener un episodio en un par de semanas sobre Julio Cortázar. Creo yo que al menos acá en Perú es uno de los autores que todo el mundo habla, siempre se habla. Si uno publica una foto de Cortázar, siempre hay interacciones, siempre te preguntan, Dios mío, quiero esto. Y bueno, quizás anécdotas que yo también tengo sobre Julio Cortázar y leer sus libros mientras estaba triste y deprimido en una biblioteca. Quizás para los oyentes, si nos están escuchando esto, déjenos en los comentarios en Instagram, tanto el de Paola Perfiles e Influencias como el mío, qué opinan, si les gustaría escuchar sobre algún autor en particular. Y nada, Paola, muchísimas gracias por unirte a este podcast, ser parte de esta familia, y gracias por traernos estas historias tan increíbles de tanto de Sábato, de Borges y bueno, colándose un poco de Cortázar. Encantada, Jairo. Gracias a vos por tu invitación. Fue un placer compartir esta charla.